Hoy trataremos la temática de protección de edificaciones de alto valor patrimonial. Cuando se habla de edificaciones de alto valor patrimonial, se piensa en museos, en sitios arqueológicos que indudablemente tienen un valor para la humanidad. Mas, sin embargo, también se incluyen en las mismas las edificaciones religiosas, como pueden ser iglesias, catedrales, templos en general. En los últimos años se han dado, y vamos a ver en el día de hoy, incidentes de descargas atmosféricas producto del crecimiento del calentamiento global y a su vez de la actividad de descargas atmosféricas a nivel mundial. Uno de los casos que vamos a ver va a ser la propia Catedral de México que aparece en la foto. Se tienen tomas de descargas atmosféricas que se han producido en diferentes momentos, desde el año 2018 que hubo un impacto en una de las dos torres hasta recientemente. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo podemos realmente proteger una edificación de este tipo. Hay un criterio de solamente ubicar puntas en los campanarios como elemento de protección casi místico del inmueble, mas sin embargo no solamente es el campanario, es el atrio, es todo lo que pudiéramos decir lo que conforma la edificación, sobre todo cuando han sido inclusive como conventos o zonas donde ha habido mayor concentración de personal. Recordemos las importancias que tiene la protección de edificaciones. Para esto nos vamos a ir a la importancia que marca la norma mexicana, o sea, la NMXJ 549, nos plantea ante todo la frecuencia anual permitida de rayos sobre estructuras comunes, que esta tabla la hemos manejado en diferentes webinars del canal y podrán ver que en la parte que concierne a museos y sitios arqueológicos, la frecuencia es 0.02, o sea, es una frecuencia baja. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier evaluación de riesgo se debe tener primero la ubicación, segundo las dimensiones fundamentales de la edificación en cuanto a altura, profundidad, ancho y por supuesto al tener la ubicación ya podemos preseleccionar la densidad de rayo por kilómetro cuadrado de la zona. Ahora, para estructuras en zonas con densidad de rayos muy altas, si el techo de la construcción es de material inflamable, madera, paja, etc., debe instalarse un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. Estamos hablando de que hay edificaciones con valor patrimonial que tienen ese tipo de techumbre y por lo tanto debe considerarse. Ahora, como resultado de la evaluación de riesgo, que es uno de los webinar que recientemente se realizó tanto por la 549 como por la IEC 62305, finalmente se debe evaluar cuando se calcule el valor estimado de posibilidad de impacto sobre la estructura, si es menor que esta frecuencia que se entrega por la tabla, entonces el sistema de captación contra descargas atmosféricas es opcional, mas sin embargo si se hace ese valor estimado o calculado mayor que el que aparece en la tabla, tendríamos que obligatoriamente hacer el proyecto de un sistema externo de captación. No obstante, siempre que se está hablando de inmuebles de alto valor patrimonial, inclusive ante la condición de que sea permitido o opcional el
el diseño es recomendado la protección debido a que las pérdidas que se pueden producir las vamos a ver a continuación. Cuando hablamos del análisis de riesgos para evaluar la instalación o no de un pararrayos, también es requerido el usar la tabla de definición de los niveles de protección. El nivel de protección, como se ha relacionado en varios cursos, uno es el de mayor protección y el nivel de protección 4 es el de menor nivel de protección. Por lo tanto, cuando analizamos la tabla de la norma, se plantea que museos y sitios arqueológicos, debido a los efectos de pérdida de vestigios que son de valor incalculable, culturales e irreemplazables, se considera que el nivel de protección es 2. De igual forma, estamos hablando de que hay estructuras que son de varios siglos y que la pérdida de una de las partes que componen la arquitectura del inmueble puede superar en creces el valor de la inversión que significaría hacer una protección, es válido incluso el considerarlo dentro del nivel de protección 1. Ahora bien, la 549, cuando habla de edificaciones de gran altura, da requerimientos o recomendaciones que deben evaluarse a la hora de proteger un inmueble de este tipo. Por ejemplo, si vamos a la segunda de las consideraciones de el número y ubicación de terminales aéreas, se plantea que cuando la altura del edificio o estructura sea mayor a 20 metros, que es algo muy común en campanarios, pero menor o igual a 60, debe instalarse adicional a las terminales aéreas en el nivel de techo obtenidas de rodar el método de la esfera rodante, conductores horizontales alrededor del edificio formando lazos cerrados a cada 20 metros de altura. Eso en cuanto a la altura, veamos, en edificaciones de este tipo y conventos no es lo más común. Sí, con respecto a la torre o los campanarios, más sin embargo en todo el proceso de la edificación o a todo lo largo de donde está el gran salón y altar, sí se debe evaluar un elemento de captación horizontal y esto lo vamos a ver a continuación. Ahora, entre los requisitos que se plantean para un diseño externo de protección contra tormentas eléctricas es que los conductores de bajada deben distribuirse uniformemente a lo largo del perímetro de la estructura o edificio mediante una configuración lo más simétrica posible. Esto sin duda es uno de los problemas más graves en edificaciones con la arquitectura que nos corresponde evaluar. Es por eso que no hay recetas de cocinas en la protección de inmuebles de valor patrimonial y siempre lo que hay que buscar soluciones en las cuales la distribución de las bajantes sea que permitan que la circulación de corriente como resultante de la descarga atmosférica sea menor por cada una de las bajantes. Ahora, también debe conectarse a los elementos del sistema de puesta a tierra a través de las trayectorias más cortas. Esta es otra problemática. Muchas veces para respetar las fachadas o arquitectura del inmueble hay que buscar caminos que no siempre son los más recomendados. Ahora, conectarse a las terminales aéreas y el sistema de puesta a tierra de forma firme y permanente. El hecho que diga que es permanente no es que sea una obligatoriedad el uso de las conexiones soldables. Las conexiones mecánicas o a compresión también son válidas. Simple y llanamente lo que deben ejecutarse con los torques que marca el conector. Ahora, ubicarse lo más alejado posible de circuitos eléctricos y electrónicos, de equipo con riesgo de fuego de explosión, accesos para el personal,
puertas y ventanas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los templos religiosos existen gran cantidad de vitrales que además son insustituibles por tecnologías de vidriado que hubo en siglos anteriores a los que hay ahora. O sea, nunca una solución que hagamos actual quedaría de idéntica forma que la de nuestros antepasados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay quien piensa de que ¿por qué hablar de tantos circuitos electrónicos? Es que realmente en museos, lugares de alto valor patrimonial, tenemos circuitos cerrados de televisión por un tema de protección al patrimonio. Tenemos control de acceso, tenemos sistemas de audio. Hoy no se valora el tener, producto de la contaminación acústica que hay en las ciudades, una misa en la cual en el interior de la iglesia no se tenga un sistema de audio de alta fidelidad. Entonces, todos estos son elementos que se deben considerar. Ahora, conductores de bajada natural, o sea, elementos metálicos estructurales, el acero de refuerzo, las columnas, las traves, y ustedes dirán, bueno, pero es que, ¿cómo evaluar esto si son edificaciones de alto nivel patrimonial? No tenían en esos siglos este tipo de construcción. Es cierto, pero es que también se está hablando de edificaciones actuales que por diseño y el uso que se le va a dar tienen alto valor patrimonial para las futuras generaciones, y en las cuales, si se analiza desde el inicio el proyecto constructivo, se puede utilizar la estructura metálica como conductor de bajada. De igual forma, nos hemos encontrado iglesias que solamente se ha salvado la fachada y se ha tenido que construir posteriormente los campanarios con sistemas constructivos metálicos y después se han revestido. Entonces, ante esa situación se puede desde el inicio considerar la estructura como conductor de bajada. Este webinar está en el canal y lo pueden buscar. Ahora, según la IEC 62305, se plantea que las torres de gran altura hasta 20 metros tienen que equiparse con un derivador. Si la torre y la nave, que es el cuerpo de la iglesia, están construidas juntas, el derivador debe conectarse. O sea, aquí se ven la instalación derivadora y cómo sobre la parte superior de la techumbre a dos aguas debe haber una interconexión entre la bajante del captador en la torre y la del cuerpo del inmueble. Si un derivador de la torre coincide con un derivador de la nave de la iglesia, podría utilizarse un solo derivador común para ambas. Ahora, también es importante que se vea que los derivadores, en caso de no coincidir, deben unirse de forma equipotencial por la vía más corta. De igual forma, se plantea que los derivadores de las torres deben unirse por principio por el exterior de las mismas. No está permitido tender el derivador por el interior de la torre. De igual forma, además, debe respetarse el concepto de distancia de seguridad. Este concepto fue tratado en detalle en un webinar reciente y aquí les compartimos el link del mismo. Cuando se habla de distancia de seguridad es porque pueden surgir elementos metálicos en la trayectoria de la bajante en la cual se puedan producir, debido a violar la distancia de seguridad, descargas entre esos elementos metálicos y el bajante del pararrayos, dañando inclusive sistemas como pueden ser la situación de
campanas, sistemas electrónicos para el control de los horarios, de los relojes, etc. Esas chispas peligrosas entre un elemento metálico y el bajante del pararrayo puede detonar inclusive en muchas techumbres que son de madera y que por una condición estén en una época de seca, incendios pudiendo generar graves daños. De igual forma, en la foto representamos la aplicación de separadores de fibra de vidrio. Claro que esto, desde el punto de vista de concepto arquitectónico, muchas veces no es permitido, pero sí se puede utilizar en las cubiertas. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de daños que se han producido en impactos en campanarios. Por ejemplo, aquí se plantea que en iglesias de nueva construcción de hormigón armado se puede utilizar los metales o los elementos metálicos como conductor de bajada, tema que requeríamos hace un momento. De acuerdo a la IS 62305, lo más importante es la compensación de potencial de forma tal de que se logre proteger no tan solo la parte exterior del inmueble, sino todos los equipos electrónicos y de suministro de energía. Por ejemplo, en la imagen que se muestra de este campanario en una iglesia en España, se plantea que hubo una tormenta con varias descargas atmosféricas y el último de los que impactó atravesó la cúpula de piedra de la pequeña iglesia con una arquitectura barroca del lugar, dejándola parcialmente destrozada. Dentro de la sacristía, el cuadro eléctrico de diferenciales estaba quemado y sus cables de igual forma. Esto provocó una pequeña explosión que, por suerte, no generó daños a vidas humanas, pero sí el dejar a la instalación sin servicio eléctrico. Otro caso es el impacto también en un campanario en una bóveda de la iglesia de Castrejón. A continuación vamos a ver un video que fue publicado mostrando no solamente los daños, sino también el criterio de lo que se encontraban. Bien, esto es importante, estamos hablando de una edificación del siglo XVIII. Bueno, pues mira, ayer precisamente sobre las 11:15 de la noche aquí en el pueblo, un estruendo grandísimo, los vecinos totalmente asustados, cuando de repente a raíz del estruendo salen a la puerta y se encuentran que la iglesia se está viendo abajo. Fue un rayo que creemos que ha entrado por aquí, por el campanario de la iglesia, ha entrado por toda la conducción eléctrica hasta abajo, hasta el interior de la iglesia, que tenemos la sacristía, que tenemos un cuadro eléctrico, el cual le ha quemado, le ha reventado. Los daños son cuantiosos, en cúpula y torre de la iglesia, que están, como se podrá ver luego en las imágenes, arriba, abajo en la calle, y a consecuencia también han muerto dos pobres cigüeñas que han quedado calcinadas a consecuencia del rayo. Ya me avisaron enseguida y bueno, pues esta mañana hemos venido y ya hemos comprobado in situ los daños materiales que hay. Por dentro de la iglesia, felizmente no ha habido mayor cosa, algunos cascotes, seguramente el rayo al pasar por la instalación eléctrica, pues ha tirado algunos cascotes a la iglesia, pero mayormente no tienen mayores daños. Sí, como si fuera un relámpago grande que se metió hasta por toda la casa. Vivo aquí, en esta casa, y estábamos en la parte de dentro y se oyó pues como una explosión. En la televisión se quedó frita, los dos routers, pero la luz solo se me fueron dos fases, con lo cual pues normal. Y en cuanto salimos pues vimos todo lo que había caído. Actualmente, estas fotos son de hace menos de 15 días. En una iglesia, un recorrido por Morelos, pudimos detectar las imágenes de estas dos cúpulas que están protegidas con una punta cuatripolar, en la cual, fíjense que en uno de los casos ya se encuentra
totalmente desplazadas a punto de caer, y en la otra ya comienza. O sea, entonces la pregunta sería, ¿estamos protegidos? ¿Realmente esa instalación o ese lugar está generando una protección contra daños que al impactarse un rayo se pueda producir un desplome en un lugar de alta viabilidad de concentración de personas, tanto en el interior como en las zonas aledañas? Esto hace que se valore cada vez más el tema de la protección en este tipo de inmuebles. De igual forma, tenemos el caso de la Catedral de México, que se encuentra ubicada entre las 15 más importantes del mundo. Esta publicación salió hace muy poco, donde se plantea que en los trabajos de restauración que ha recibido la catedral en los meses previos, esto es muy reciente, de la temporada de lluvia del 2021, esta renovación de su sistema de pararrayos instalado tanto para la seguridad de los fieles como para el mantenimiento propio de la estructura, toda vez que la energía del rayo puede ocasionar desprendimientos en la piedra y ello representaría un riesgo para quienes asisten. Esto es importante porque en el 2018 un rayo derribó la cruz que se destacaba en la torre campanario oriente, misma que cayó sobre la bóveda del Sagrario Metropolitano y la rompió. Nadie, por suerte, resultó dañado, pero aquí tenemos imágenes de daños de impacto y se puede ver las características de cómo la formación de la tormenta llevó consigo a esta descarga atmosférica. En la actualidad, la empresa Procisa es parte del elemento importantísimo de la restauración de este sagrado inmueble para todos los latinoamericanos y para el mundo en general. Sin más, queremos recomendar 3 videos que pueden complementar muchísimo qué hacer a la hora de evaluar un sistema de pararrayos. El primero es el de evaluación de riesgo. Indudablemente se trata tanto de una forma normativa nacional como internacional, cómo se debe hacer la evaluación de riesgo. Segundo, tipos de rayos y formación. Hay muchos mitos sobre la formación del rayo. En este video o webinar se describen todas las posibilidades de formación de la descarga atmosférica desde el punto de vista de la naturaleza. Y por último, épocas de lluvias en México. Aquí se muestra desde el mapa de isodicidad de la República Mexicana hacia todos los elementos que debemos considerar a la hora de producirse una tormenta. Pues bien, una vez más agradecer la participación en nuestros webinars, que de favor los que no se han suscrito den clic y recibirán de forma semanal el aviso de estreno de cursos, participación en eventos, temáticas de actualidad, todas de índole técnico con el objetivo de generar un mayor conocimiento. Muchas gracias. Den sus opiniones, avisen qué tipo de temáticas quisieran que se abordaran y continuamos contribuyendo con un pequeño grano de arena al conocimiento de todos. Muchas gracias.